El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes les deseo a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia. Los saluda su amigo y presentador Adrián Franco. En esta ocasión los invitamos a acompañarnos para rememorar la caída de Tenochtitlan. Iniciamos con la participación del licenciado Octavio Castrejón, quien nos hablará acerca de la biografía de Moctezuma. Moctezuma Xocoyotzin nació en 1466 y murió el 29 de junio de 1520. Fue tlatoani de los mexicas en el periodo de 1502 a 1520. También se le conoce como Motecuzoma o Motecuzomatzin. Fue hijo de Axcayácatl y sucedió a su tío Ahuizotl, quien falleció durante la inundación de 1502. Ya electo, Tlatoani mantuvo una política enérgica incluso hacia lo interno e implementó mecanismos para centrar el poder en su persona. A fin de estructurar sus dominios, Moctezuma organizó el imperio en diversas provincias, creó una sólida administración central y reguló el sistema tributario. Al momento de recibir el poder, los señoríos sometidos numéricamente eran muchos y tributaban altas cargas económicas, pero se encontraban dispersos en zonas geográficas que contenían regiones enemigas como Tlaxcala, por lo que enfocó su aparato militar al sometimiento de dichos pueblos, lo cual no consiguió en definitiva. Bernal Díaz del Castillo lo describe en su crónica como un hombre de hasta 40 años, buena estatura, proporcionado, pocas carnes, de un color no muy moreno, con el cabello no muy largo, solo le cubría las orejas, barba negra y rala, rostro alegre, ojos expresivos que denotaban amor o menester de gravedad. Las campañas militares fueron muchas. Desde 1503 Moctezuma se dedicó a conquistar diversos pueblos y para 1517 había conquistado 48 cabeceras de pueblos que incluían alrededor de 450 poblaciones. En la primavera de 1519, al recibir la noticia de la llegada de extraños a la costa este del actual México en el estado de Veracruz, Moctezuma envió embajadores presididos por 5 nobles mexicas para investigar los relatos. Moctezuma creía que Cortés podía estar relacionado con Quetzalcóatl, tomando en consideración la profecía que decía: del este vendrán hombres blancos y barbados, y pensaba que si el español permitía que lo adornasen con sus atributos, quedaría probado que tal relación era cierta. Moctezuma en efecto fue vestido,
se mostró complacido cuando lo vistieron con el traje de Quetzalcóatl, y esto aterrorizó a Moctezuma, que envió ricos presentes para evitar que se acercaran los españoles. Por el contrario, estos, cegados por la codicia, avanzaron hasta la ciudad de Tenochtitlan, siendo que en el camino hicieron muchos aliados, como los tlaxcaltecas, que evidentemente estaban enojados con los mexicas por la cuestión de los tributos. Pues bien, Cortés, el 8 de noviembre de 1519, se encontró con Moctezuma, y este estaba supuestamente convencido de que el español era un dios y era el sacerdote Quetzalcóatl. Por eso es que Moctezuma se somete a Cortés. Este cedió ante todas las solicitudes que le hicieron los españoles, ya que no pudo reunir un ejército lo bastante grande como para poder vencerlo. Sus 400 hombres con 40 caballos y más de 3,000 aliados tlaxcaltecas fueron alojados en el suntuoso palacio de Azcayácatl. Las imágenes de los dioses mexicas fueron derribadas, sustituidas por imágenes cristianas, se limpió la sangre de los sacrificados y se suprimió el sacrificio humano. A los españoles se les dieron gran cantidad de presentes y se supone que, entre otros, se les entregó el ahora conocido penacho de Moctezuma, el cual se encuentra en un museo en Viena, Austria. Moctezuma incluso aceptó ser bautizado y declarado súbdito de España, donde todavía viven sus descendientes, los condes de Miravalle y los duques de Moctezuma. Existen varias versiones acerca de la muerte del Tlatoani. Uno fue que el propio pueblo le arrojó piedras y flechas, viendo que estaba asociado y aliado a los españoles, y otro, pues que los mismos españoles lo sometieron a su pueblo para tratar de evitar una lucha, y pues a través de piedras y palos pues lograron herirlo en la cabeza, y esto produjo su muerte. Podemos decir también que Moctezuma tuvo muchos descendientes, tuvo bastantes hijos, y hay una leyenda en torno al tesoro de Moctezuma, relacionado con que cuando Cortés llega a Tenochtitlan, los conquistadores se alojaron en el palacio de Azcayácatl, y en dicho palacio los españoles hallaron un tesoro. Bien, pues durante la batalla de la Noche Triste, los españoles intentaron robar ese tesoro, pero lo perdieron en su huida. En 1521, con la caída de Tenochtitlan, Cortés intentó recuperar el tesoro. Para hacerlo, mandó torturar al último tlatoani, Cuauhtémoc, pues creían que lo había escondido en una laguna. En 1637, un indígena llamado Francisco Tapia se presentó ante el virrey como un descendiente de los mexicas y aseguró que conocía el paradero del tesoro. Sin embargo, el tesoro de Moctezuma nunca fue encontrado. Este, en resumen, es la historia del Tlatoani que tanta fama tiene y que es recordado precisamente porque era el que estaba al poder a la llegada de los españoles. Para el baúl de Pesqueira, Octavio Castrejón Martínez. A continuación, su servidor les contará acerca de la fundación de Tenochtitlan.
Orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme ya la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria, este es tu mandato, oh dador de la vida. Tenedlo presente, oh príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podría conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México Tenochtitlan subsiste. Hermoso poema de un autor anónimo. Hermosa prosa dedicada a uno de los imperios más poderosos que existió en el mundo. Su existencia perdura en los vestigios del Templo Mayor a un lado de la Catedral de la Ciudad de México. Se rehúsa a morir. La gran Tenochtitlan sigue viva. El pueblo mexica sigue presente en la hermosa isla llena de templos y rodeada de calzadas que sorprendió a los españoles y demás viajeros europeos. Tenochtitlan, el imperio poderoso que murió desangrado y destruido, pero que su memoria y cultura seguirá viva eternamente. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México destacó que con base en la crónica Mexicayotl, entre otras fuentes, se puede establecer el 13 de marzo de 1325 como la fecha en la que se fundó la ciudad de Tenochtitlan, dando por terminada la peregrinación por parte de los mexicas, una de las 7 tribus nahuatlacas que partieron de Aztlán. Una de las fuentes más importantes que se preservan de la antigüedad sobre la historia de la peregrinación de los mexicas es el Códice Boturini, un manuscrito que narra visualmente este acontecimiento, el cual tuvo una duración aproximada de 187 años, además de guerras y otros sucesos históricos importantes. En dicha peregrinación, los mexicas son orientados por Huitzilopochtli hasta llegar a un islote, lugar que en la actualidad es el Valle de México. Alrededor del acontecimiento existe mucha mitología, versiones e interpretaciones. Tal es el caso sobre la veracidad en la ubicación geográfica de Aztlán, del águila devorando una serpiente, o si dicho islote ya se encontraba habitado. Lo cierto es que en un principio se nombró Cuaumixtitlán, y tras la muerte de Tenoch, el último líder de las migraciones mexicas, se renombró Tenochtitlan. La fecha de fundación de Tenochtitlan es un tema muy debatido entre académicos e intelectuales. Se acordó que el año más citado en fuentes que refieren a la fundación de México Tenochtitlan es 2 Cali, que correspondería a 1325. Los argumentos trazados por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellos el maestro Eduardo Matos Moctezuma y los doctores Rafael Tena, Patrick Johansson y María Castañeda de la Paz, distaron de convertirse en verdades absolutas. El próximo año, 2021, la Ciudad de México celebrará 700 años de la caída de Tenochtitlan y el renacimiento de una nueva nación. Se realizarán exposiciones y convivios respecto al tema. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto Hernández, sostuvo sin embargo que todos necesitamos de relatos que nos den sentido, por lo que conmemorar los 700 años de Ciudad de México puede mover a profundizar y reflexionar sobre nuestro devenir colectivo. Para el Baúl de Pesqueira fue Adrián Franco.
Continuamos con la participación de nuestra compañera Daina Vázquez, que en esta ocasión nos hablará acerca de La Noche Triste. Ya es muy conocido el relato de La Noche Triste, en donde Hernán Cortés llora bajo un árbol por la derrota en contra de los mexicas. En esta ocasión conoceremos la versión retratada en palabras de otro conquistador, Bernal Díaz del Castillo. Cuando el drama de la conquista había terminado, vencedores y vencidos por diferentes motivos se dieron a la tarea de retratar sus vivencias y reconstruir su versión de los hechos. Uno de ellos fue el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo, el cual, por medio de su obra titulada La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que vio la luz en el año de 1632, pretendía dar a conocer un relato fiel sobre lo que aconteció en el Nuevo Mundo, pero sobre todo de las principales batallas. Hace 500 años, un mes antes de que Hernán Cortés derramara unas cuantas lágrimas, un episodio de violencia fue el detonante de las sangrientas batallas. La diplomacia ya había fracasado y el rey mexica Moctezuma II era prisionero del ejército ocupante. Durante una ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado, al que en palabras de Bernal los mexicas lo conocían con el nombre de Tonatiuh por su cabello rubio, decidió lanzar un ataque preventivo en contra de la población de México Tenochtitlan para así evitar sublevaciones, asesinando a centenares, si no es que millares de personas desarmadas en lo que se conoce como la matanza del Templo Mayor. Las confrontaciones escalaron e incluso Moctezuma fue asesinado durante una contienda posterior, y bajo el mando del nuevo rey Cuitláhuac el combate a los ocupantes se intensificó. Tras permanecer 8 días situados, hambrientos, cansados y la mayoría heridos, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas decidieron huir durante la madrugada del 30 de junio de 1520. Debido a que México Tenochtitlan era una isla, su salida de tierra era por unas calzadas que los mexicas podían controlar fácilmente, por lo que Cortés ordenó construir un puente portátil de madera. La sigilosa retirada solo pudo avanzar un par de kilómetros por la calzada que llevaba al pueblo de Tacuba antes de que los mexicas los descubrieran y comenzaron a atacarlos por tierra y agua. Bernal Díaz del Castillo relata que les tiraban flecha, vara y piedra, mientras otros gritaban: «¡Ayúdame, que me ahogo! ¡Socorredme, que me matan!». Los sobrevivientes llegaron al pueblo de Tacuba, donde los líderes militares hicieron el recuento, algo que el cronista Díaz del Castillo relató de una forma que dio paso a una leyenda. «Volvamos a Pedro de Alvarado», dijo, que como Cortés y los demás capitanes y soldados le encontraron de aquella manera que he dicho, y como supieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos, escribió. Este relato hecho por Bernal creó una escena en el imaginario popular de Hernán Cortés llorando su derrota al pie de un árbol de ahuehuete, del cual aún queda un viejo tronco en Tacuba. Este enfrentamiento culminaría con la gran batalla por México Tenochtitlan que se dio al año siguiente. Para el Baúl de Pesqueira, Daina Vázquez.
Finalizaremos con la participación del compañero Luis Soto, que nos hablará acerca de la caída de Tenochtitlan. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad: la economía, la cultura y la ciencia. Lo que poseemos, en cambio, es el reemplazo de una cultura por la occidental. Palabras de Efraín Herrera Pérez, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Después de los hechos ocurridos en la Noche Triste, los españoles estaban moralmente derrotados y tristes por la pérdida de sus compañeros en Tenochtitlan. Y también, según cuenta Bernal Díaz en su crónica La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, lloraron la muerte del emperador mexica, Moctezuma, quien murió a causa de las piedras que su propio pueblo le lanzó cuando el Tlatoani trató de serenarlos con su discurso. Los españoles y su capitán Hernán Cortés les habían prometido a pueblos como Cholula que los liberarían de la tiranía del imperio mexica. De acuerdo con Bernal Díaz, Hernán Cortés no quería el oro de los pueblos solamente. El oriundo de Castilla lo que buscaba era una relación diplomática con los pueblos de Mesoamérica. De acuerdo con Miguel Pastrana, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora se sabe que fue un error político de los mexicas permitir la entrada de los españoles en Tenochtitlan. Había una fracción dentro de la Triple Alianza que consideraba que debían combatirlos de inmediato o impedirles la llegada. Pero se impuso la propuesta de dejarlos entrar y, en caso necesario, sitiarlos dentro de la propia ciudad. También, en palabras de Yaiza Santos, nos dice que el martes 13 de agosto de 1521, la gran ciudad llamada México Tenochtitlan se rendía a los pies de los conquistadores españoles. Aquella caída fue sobre todo un nacimiento, el de esta nación, pero que se lo explicarán a los perdedores. Lo que para el transcurso de la historia fue principio, para ellos fue un final. Ahora que dicen está más cerca el apocalipsis, no está de más recordar aquel otro fin del mundo. Y además hizo su aparición el arma biológica que, sin sospecharlo, traían consigo los españoles. Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes que queman. La viruela matará a más indígenas que las armas de fuego que traían consigo los conquistadores españoles. Entre ellos, al sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, a quien sucederá a su vez Cuauhtémoc, el último rey de los mexicas. Bernal Díaz relató en su crónica: digo que juro, amén, que todas las casas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos. Que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios de Tlatelulco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Esto ha sido todo por hoy. El equipo del Baúl de Pesqueira les desea una linda tarde y una excelente semana. Les recordamos escucharnos los días martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. Hasta pronto.
El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.